FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece. Pero estamos en comunicación, luego vamos a seguir analizando las palabras y los integrantes de esta auditoría y cómo viene el proyecto de ley. Estamos en comunicación directamente con el señor Augusto Escobar, que es integrante de la Asociación de Proveedores de Ortopedia, muy en vilo últimamente y principalmente por la intervención acerca de algunas falencias que dice la intervención que encontró. Así que le damos los muy buenos días. Augusto, ¿cómo está usted? Hola, buenos días, Fabio, un gusto. Bien. Augusto, primero, ustedes en la información que pudimos recabar y estuvimos conversando con el subinterventor Ricardo García, uno de los puntos por los cuales la auditoría expone que el IOSPER no está en condiciones es por un convenio que supuestamente la obra social tenía con ustedes y en el cual, luego lo vamos a desarrollar, ustedes pudieron dar su voz y su palabra en Cámara de Senadores. Pero primero, ¿qué es lo que tiene para contarnos, Augusto, acerca de cómo trabajaban ustedes con la obra social? Sí, les cuento. Este convenio que se firmó tanto con el IOSPER, nosotros cuando armamos la Asociación de Proveedores, la idea en concreto era trabajar con diferentes hospitales y obras sociales, como conformábamos las 5 empresas más grandes de Entre Ríos. Era un poco una oportunidad de poder brindar un buen servicio. Claro. Así que bueno, lo ofrecimos al IOSPER, lo ofrecimos al Hospital San Martín y algunos hospitales del interior. Bueno, terminamos acordando con el IOSPER y con el Hospital San Martín a través de cada asociado. Hace también un par de años que se brinda el mismo servicio, específicamente en lo que es traumatología en el caso de el Hospital San Martín, todo lo que es urgencia. Bien, o sea que la demanda. Perdón, Sí. Augusto, no solamente queda en el IOSPER, sino también ustedes brindaban servicios o brindan servicios con el Hospital San Martín. Sí, en el Hospital San Martín no lo brindamos en forma directa como APOSIER, o sea, como asociación, sino que lo brindamos como cada uno de los asociados. O sea, Exacto. Las empresas en forma individual, Sí. acordamos ya hace varios años, en función del acuerdo que hicimos con el IOSPER, en los precios pactados en su momento, pero específicamente para el área de traumatología, o sea, todo lo que sea urgencia que le ingrese al hospital, se hizo un contrato ya hace varios años y bueno, al día de hoy se sigue trabajando. O sea, Bien, bien. La pauta que digo, porque esto sirve también como referencia. Claro. El acuerdo de precio que se tomó en su momento, que inclusive en el contrato, después se lo envío, así lo tiene como referencia, que se firmó en el Hospital San Martín, tiene como eje central que los precios que se van a tomar son los precios de la lista de el IOSPER. Claro. Es un poco, quedó atado a eso como una referencia importante. Entiendo. Digo porque como hablan muy mal de el contrato y lo que nosotros El convenio con el IOSPER. trabajábamos con el IOSPER, Claro. bueno, viene bien de referencia a esto porque ya digo, al día de hoy seguimos trabajando con el Hospital San Martín. Y la pregunta es, ¿cómo trabajaban con IOSPER ustedes? ¿Cómo trabajamos? El servicio fue muy bueno. Cubríamos toda la provincia de Entre Ríos, tanto en todo lo que es traumatología, cardiología, neurología, cirugía general, bueno, todo lo que sea insumos médicos que el IOSPER necesitara, nosotros lo cubríamos en toda la provincia. Bien. El servicio funcionaba de esta manera, que es importante que el afiliado o el oyente que está en la radio sepa. Era de este modo: ingresaba, por ejemplo, una persona que tenía, no sé, un problema traumatológico, una fractura, supongamos, en alguna de las clínicas. El médico que estaba ahí de guardia, en fin, lo atendía, verificaba que necesitaba, por ejemplo, un implante para colocarle, ya sea una placa, un clavo, hacía el pedido correspondiente. La gente del sanatorio pasaba toda esa información al IOSPER lo auditaba. Si consideraba que lo pedido por el médico se ajustaba a lo que ellos consideraban, pues muchas veces no, habían
a veces muchas diferencias entre lo que el médico, qué sé yo, por ahí pasaba que el médico pedía un material excesivamente elevado en precio o con cuestiones que no se ajustaban a lo que la auditoría del IOSPER consideraba, hasta que se acordaba y se cerraba. En general lo que era urgencia se resolvía rápido. Bueno, ese trámite se pasaba después a la asociación de proveedores, también se chequeaba y a partir de ahí se enviaba a cada uno de los asociados que hacían la coordinación de la cirugía. O sea que un paciente que ingresaba hoy a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, cada empresa ya estaba en contacto con el médico para coordinar la cirugía. Si se hacía ese mismo día, al otro día, o bueno, el médico decidía cuándo se hacía la cirugía, ¿no? Bueno, se hacían todas las entregas correspondientes de instrumental, implante, en fin, motores, demás cuestiones que involucran para poder organizar una cirugía. Se hacía la cirugía. Después de eso, el sanatorio, bueno, obviamente mandaba toda la información necesaria al IOSPER para que, bueno, ellos pudieran cobrar lo correspondiente a internación, la facturación, demás cuestiones. Claro, nosotros por nuestra parte, el médico nos firmaba el protocolo quirúrgico con los stickers correspondientes. El sticker es como el troquel del medicamento, del implante colocado. O sea, cada paciente de IOSPER se armaba un expediente de 5 o 6 hojas donde estaba toda la información de autorización, que se entregó, que se operó, en fin, todo ese procedimiento. Claro. Una vez terminado ese trámite y firmado y sellado además por el médico y demás cuestiones, ese expediente quedaba en poder de cada uno de los asociados. Llegaba a fin de mes y cada asociado que pertenece a APOSIER enviaba todos esos expedientes a la asociación de proveedores. Por ejemplo, nosotros capaz que en un mes mandábamos, no sé, 50, 70, 100 expedientes con 100 cirugías. Exacto. ¿Se entiende? Cada cirugía con toda la información. Lo mismo hacían cada uno de los asociados. O sea que entre el primero y el 2, el 3 de cada mes, la asociación de proveedores juntaba todos esos expedientes de cada paciente, se entregaban en IOSPER por mesa de entrada. Mesa de entrada recibía todo eso, IOSPER chequeaba la información de que el paciente sea el que ellos habían autorizado, bueno, en fin, todo el circuito normal de cualquier otra sociedad donde chequeaban la información. Una vez terminado ese trámite, entre el 10 y el 12 de cada mes, el IOSPER hacía el pago correspondiente al mes en curso a la asociación de proveedores. Bien. O sea, cuando yo escucho por ahí que hablan que la asociación de proveedores cobró cirugías y no se entregaron, no hay forma de hacer eso, porque hay un circuito que es el que estoy contando, que no hay forma, claro, o sea, no hay forma que uno pueda cobrar algo si no está colocado un paciente. Augusto, a ver, una de las cositas que nos dijo Ricardo, usted tiene Ricardo, estaba hablando Ricardo García, el subinterventor, primero es de que se demoraba mucho. Usted nos está diciendo que el trámite administrativo y la entrega de los materiales era en el momento, ¿no? Sí, todo lo que es urgencia, nosotros tenemos en nuestra actividad que nos dedicamos, se dividen en las obras sociales también, en dos tipos de pacientes, los sanatorios también. Uno es el paciente de urgencia, como el que estoy contando, y otro es el paciente programado. ¿Qué es el paciente programado? Es el paciente que, por ejemplo, tiene alguna molestia en la cadera o en la rodilla, va a ver un médico y el médico le dice, bueno, acá lo conveniente es poner una prótesis. Eso es programado, porque el paciente todavía puede caminar, puede llevar una vida medianamente normal, con alguna molestia y con alguna medicación de por medio, donde ese paciente se organiza el turno quirúrgico. Con lo cual son como dos cuestiones muy distintas. La urgencia es una cosa, un paciente que tiene riesgo de vida, hay que operarlo enseguida, y otra cosa es el paciente programado. Bien. Y ellos hacen mucha alusión al paciente programado, donde dicen que, por ejemplo, no sé, he escuchado que dicen que nosotros llegábamos al monto de lo que tenemos que cobrar y cortamos la cirugía. O sea, eso es importante. O sea, Augusto, eso es importante. No solamente la celeridad, sino lo que aducen es que trabajaban de manera capitada y que cuando ustedes gastaban toda la plata de la cápita que habían convenido, no entregaban insumos. Cuéntenos cómo es eso.
Sí, claro. Bueno, no, es imposible. O sea, nosotros teníamos cirugía del día primero al último día del mes, todos los días. Así llegáramos, no importa, no llegáramos, o sea, eh, todos los días había cirugía. Ujú. A veces feriado se operaba, era domingo se operaba, o sea, no es que no había. Lo que sí es importante aclarar, porque, bueno, parece que ellos lo saben, pero les sirve por ahí de elementos, decir, tirarnos un poco de mugre, como se dice comúnmente, Ujú. es que estas cuestiones de pacientes no son lineales, no es que una obra social autoriza a una empresa a entregar 100 cirugías y se hacen las 100. Hay veces que se puede llegar a hacer inclusive hasta la mitad de cirugía. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de cirugías programadas, no estas de urgencia que estoy contando, Sí. intervienen muchos factores. O sea, yo contaba el otro día, es muy común que un paciente que anda, y seguramente capaz que alguno de los oyentes tiene gente conocida, donde un paciente está con una molestia en la cadera, con un dolor por ahí, va a ver un médico y resulta que el médico le dice, mire, acá hay que operar, acá hay que poner una prótesis de cadera, bueno, las cirugías son de 4 o 5 horas, hay un postoperatorio, usted más o menos calcúlele que a los 2 o 3 meses va a poder llevar una vida normal. Entonces, pasa que mucha gente se sorprende con eso porque fue por un dolor puntual y resulta que, bueno, generalmente por el desconocimiento del paciente, termina Derivan a saliendo algo del más grave. consultorio con un... Sí. ¿Hola? Derivan a algo más grave, digo. Claro, termina saliendo con una receta donde, bueno, me tienen que poner una prótesis, tengo que ir a quirófano. Bueno, en general para los pacientes a veces, no digo en todos los casos, pero en algunos casos cuando no tiene molestia muy importante, es como una sorpresa grande, ¿no? Saber que se tiene que ir a quirófano, que se tiene que operar con todo lo que implica el riesgo y demás cuestiones. Entonces, parte de esos pacientes no se operan, o sea, hacen el trámite correspondiente al pedido, cuando llega el momento que está todo coordinado para decir, bueno, a ver, hay que ponerle fecha a este paciente, desde cada uno de los asociados se comunican con los pacientes, y el paciente dice, mire, no, yo por ahora no me quiero operar. Claro. Pasa mucho eso. Ujú, O porque se ujú. encontró con un conocido que lo operaron y por alguna cuestión no Quedó quedó mal. bien, me dijo, Sí, mirá, la sí, sí, cirugía es es verdad. complicada. Sí, Esas cuestiones hay sí, muchísimas, claro, porque claro. a veces uno va creyendo que lo que tiene es algo sencillo y resulta que termina siendo bastante más complejo. Bueno, y el humano en general a veces le escapa un poco al quirófano. Entonces, Claro, esas claro. cuestiones están. Augusto, Otras veces, entonces sí, lo que usted nos dice que la información que está mostrando o que está tratando digamos, de que de poner como aliciente de que el IOSPER funcionaba mal por intermedio de ustedes, es una información que a veces sucede, pero que no es como la plantean, como un no es desfalco, como la plantean, como un desfalco, claramente que como no es que como la usted, plantean. claro, Sí, como un claro, desfalco, como sí. que ustedes no entregan prótesis, sino que hay todos estos factores que usted nos está contando, Augusto. Es que, Y sumémosle además, sí, que quiero que lo cuente, que, bueno, esto pasa con la intervención, que ustedes están muy atrasados en el cobro de esta. sí, a ver, en esto que yo le contaba, ¿por qué a veces las cirugías no se coordinan rápido o no se terminan operando? Porque los factores que intervienen son muchos. El médico que opera es uno solo y tiene dos manos. No Claro, solamente atiende a Dios, pero atiende a muchas obras sociales. sí, Entonces, sí. es encontrar el espacio que el médico diga, sí, puedo operar tal fecha, hay que ver si consigo quirófano, porque otra de las cosas que pasa, que yo lo contaba en la Cámara de Senadores, cada vez tenemos menos sanatorios. Acá Es verdad. en Paraná mismo, en estos últimos 30 años, hay creo que 2 o 3 sanatorios menos. Entonces, cuando miramos, tenemos, por ejemplo, que en Paraná hay 3 lugares donde se pueden hacer cirugía. Y calcule que no solamente intervienen los pacientes de IO, pero están los Sí, pacientes de no, PAMI, que son exacto. muchísimos, pacientes de diferentes gremios, obras sociales. Bueno, el abanico cada vez es más grande, la sociedad ha crecido y calcule que en 30 años haya menos sanatorios. Bueno, algo dice. Entonces, también es complejo coordinar la cirugía con el quirófano disponible. Ujú. También tiene que intervenir la parte nuestra, que es los instrumentales. Por ahí le cuento un poco a la gente, cada vez que se hace una cirugía, por ejemplo, de traumatología, nosotros le proveemos al médico todo el instrumental necesario para hacer la cirugía, porque los médicos no tienen este tipo de materiales. Sí. Hay veces que, depende del tipo de cirugía, se pueden llegar a entregar hasta 80, 100 kilos de instrumental, o sea, es mucho lo que se ve. Entonces, esas cirugías programadas tienen una organización interna en cada una de las empresas, en este caso los asociados, donde
hay turnos que se van organizando, turnos que por ahí se van suspendiendo, entonces se suspende uno, se mete otro paciente, o sea, son instrumentales que permanentemente andan circulando en cirugía, ¿se entiende? También hay que coordinar esa otra parte, que no es menor. Entonces, no es lineal lo que se plantea, que al principio decían 1.400 prótesis no entregadas en el año 24, después dijeron 1.042 o 43, ayer escuché que dijeron 800. La realidad es que nosotros, ya la segunda vez que pedimos al Tribunal de Cuentas, por una vía legal, que nos informen, nos den vista del expediente, en qué estado está, en qué información tiene, porque ya digo, somos parte interesada en este tema, claro, y también supuesto, para saber cómo sacaron ellos el número, porque claro, tampoco tenemos claridad en esta información de cómo ellos llegan a ese número. Bien, Augusto, en concreto, la auditoría sostiene esto, que lo usa o lo baja con un mensaje diferente al real que ustedes, señor, con el cual ustedes venían trabajando. ¿Tienen alguna especie, lo planteo por este lado, de litigio judicial con esto que plantea la auditoría ustedes? Bueno, Tribunal de Cuentas, comisión revisora, algo que a donde ustedes tengan que comparecer. En el Tribunal de Cuentas es la segunda vez que presentamos en forma legal que nos den vistas para saber qué está pasando con nuestro expediente, porque queremos intervenir como parte interesada que somos. Bueno, hasta el día de hoy no nos han dado información. Y ya digo, se presentó una nota hace una semana y media sin respuestas. Antes de ayer se presentó otra nota, hasta ahora sin respuesta. Entonces, también es complejo a veces poder avanzar en algunos temas cuando vaya a saber por qué cuestión no nos informan de algo que debería ser de uso normal. Ya que somos parte interesada en este problema, ¿no? Por supuesto, pero aparte va en la limpieza del buen nombre y honor de todos los integrantes de la asociación. Por supuesto. A ver, hay algo muy puntual, Fabio. Yo podría haber puesto alguna persona de prensa o alguien que se encargue de hablar con los medios sobre este tema. Y la verdad, yo estoy muy molesto con todas estas cuestiones, más allá de la deuda que tenemos a cobrar, más allá que nos han dejado sin trabajo, pero esencialmente cómo nos han ensuciado con estas cuestiones. Yo tengo una firma que tiene 35 años en el mercado, el resto de los asociados también tienen empresas de muchos años. En mi caso, yo llevo el apellido, mi empresa, o sea, realmente el daño que han generado es muy grande y también estamos viendo por alguna vía hacer un reclamo sobre esa cuestión, porque, bueno, no se puede livianamente decir lo que se está diciendo, porque inclusive estas cuestiones hasta son al revés. Nosotros veníamos con unos precios que nos deberían felicitar al precio que le estamos vendiendo, que le veníamos vendiendo hasta el mes de febrero a Josper, porque eran precios que en algunos casos, algunos productos estaban por debajo de los precios normales, perdíamos dinero. Claro, bueno, mire, Augusto, si a usted le parece, vamos a organizarnos un poquito con la información, porque me interesaría saber, primero, dijo algo usted que en el camino que yo lo tomo, que es, primero le están adeudando el accionar de ustedes, o sea, la transferencia o el servicio que brindaban ustedes de ortopedia. A nosotros nos deben, hace 7 meses que nos están debiendo, si contamos el mes de noviembre, el mes de diciembre y el mes de enero, y otros extras más que hay. Sí. O sea, primero nos dejaron de pagar, nosotros intentamos, cuando, de paso les comento, cuando esta gente llega como intervención, bueno, nosotros como asociación decidimos tener comunicación con ellos para saber, primero, puntualmente queremos cobrar porque veníamos con atraso, que ya lo veníamos reclamando la gestión anterior, esto no es de ahora, no nos daban respuesta. Bueno, intentamos por todos los medios, fue muy difícil conseguir una reunión hasta que logramos el 15, 16 de enero que nos atendieran. Ahí le dijimos, señores, bueno, para poder seguir prestando el servicio, que es mucho, necesitamos cobrar. Claro. Bueno, la realidad que estamos viendo, porque somos nuevos, estamos evaluando, a fin de mes nos juntamos de vuelta y tenemos una respuesta. Para nosotros llegar a fin de mes 15 días más, con 3 meses de atraso de no cobro, era terrible, porque ya estábamos con atraso de pago de sueldo, realmente, porque las demandas de obras sociales así son muy grandes. Entonces, se complica mucho en estos temas de poder organizar los servicios. Aguantar. Hay que tener mucha espalda para aguantar tanto volumen de movimiento, me imagino. Así fue que llegamos al 14, 15 de febrero, sin respuesta. Yo en persona fui 3 veces, por supuesto no nos atendían, lo único que pude fue hablar con las secretarias que ellos tienen, que son de Buenos Aires. Claramente les dije, mire,
nosotros vamos a cortar el servicio por falta de pago, porque ya ni siquiera los sueldos estamos pagando. Necesitamos, por lo menos, que nos paguen, aunque sea el mes más viejo, para poder subsistir Claro, sí, entiendo. unos días más, hasta tanto ustedes evalúen, miren, revisen todo lo que quieran. Ujú. Bueno, sí, lo entendemos, pero digo, mire, la realidad, señorita, esto lo dije en varios medios, si nosotros cortamos el servicio y ustedes no tienen organizado el servicio con otra empresa o con alguien, puede caer un paciente cardiológico Sí, que sí, necesita respuestas sí, inmediatas, sí, y si no lo tienen, pueden pasar serios problemas. sí, es Dicho verdad. y hecho lo que pasó, a los 20 días o 25 días, un paciente que no le entregaron un marcapaso, y es un marcapaso que es algo muy sencillo, no necesita ni instrumental, o sea, Ujú. es como un celular, Sí, es sí, simple. Bueno, el paciente falleció. Bueno, Augusto, Entonces, eso es una pregunta por ahí que yo tengo para los políticos, para quién controla la auditoría, quién controla la intervención, pero dos preguntitas finales. Una sí, es, ustedes tuvieron la posibilidad de exponer a la Cámara de Senadores, pero por otra cosa, y de paso aprovecharon para contar esto que le están contando al público en general. Y la segunda, sí. que no es menos importante, quisiera que nos explicara, en la contratación de los servicios que están brindando ahora, primero, están trabajando con empresas que no son de Entre Ríos, o sea que no favorecen el comercio prácticamente, directamente de Entre Ríos, en una competencia para favorecer a las empresas entrerrianas, y segundo, están pagando muchísimo sobreprecio. Me contesta cualquiera de las dos en el orden que usted quiera. Sí, le cuento la primera. Sí, nos invitaron de la Cámara de Senadores para que como prestadores pudiéramos contar qué nos parecía esta ley nueva. Bueno, yo por ahí accedí a la reunión, pero esencialmente para contar nuestros problemas realmente, porque lo que a nosotros nos interesa es que los senadores, que ocupan un rol más que importante en la sociedad en que vivimos, puedan tomar nota de esto, más allá que yo lo vengo contando en los medios, y poder hacer algo, porque esencialmente estuve, no sé, 45 minutos, una hora, hablando puntualmente de estos temas, de cómo trabajamos, cómo era el servicio, cómo funcionaba, Ujú. desmitificando un poco estas cuestiones que nos tildan como que nosotros lo que nos importaba hacer un negocio, y iba más allá de eso. Entonces, utilicé mucho el tiempo para contar puntualmente esto, ¿no? Todo cómo funcionaba, que todo esto que yo le estoy contando lo tenemos en papeles para que lo puedan controlar, verificar, bueno, todo lo que necesiten iba a estar disponible. Y después, esa parte, le empecé a contar esto que ya viene a la segunda pregunta, donde a partir de, entre estas idas y venidas que tuvimos con esta gente de que en febrero no nos daban respuesta y decidimos cortar el servicio, bueno, días antes nos mandan un mail donde nos solicitan que coticemos todos los productos, que son como 300 ítems, de lo que ya veníamos vendiendo. Nos llamó un poco la atención porque que nos pidan precio vía mail no es lo normal, Raro, sí, sí. no sucede en este Exacto. tipo de obras sociales que son muy grandes, donde los importes que se manejan por todos los ítems en general son, bueno, lo invitan a uno a cotizar, están todos los oferentes, hay mucha gente, o sea, se hace un control claro, en general es muy transparente cuando son estas licitaciones grandes. Claro. Nos llamó la atención, pero dijimos, bueno, vamos a participar. Se armó el pliego, se cotizó vía mail, y intentamos tener respuestas sobre esto, nunca nos dieron, porque son muy cerrados en la forma de manejarse. Y bueno, nosotros como asociados ilusamente creíamos que habíamos perdido la licitación, o no sé si ellos le llamaban licitación compulsa de precio, en fin, Ujú. Sí, era sí, lo que nosotros consideramos cómo funcionaba eso. Bueno, resulta que hace una semana y pico más o menos, nos enteramos que la licitación la habíamos ganado nosotros. Ah. Y por una diferencia increíblemente, que realmente sorprende, porque yo digo, pueden haber cosas raras con esta gente que tenga manejo, pero de última esperen que salga la ley. A ver, Augusto, ¿cuándo, O sea, es importantísimo, ¿cuándo a ustedes les llega el mail para que ustedes compren los pliegos, para que ustedes propongan los precios? claro, nos llega un mail los últimos días del mes de enero, Ajá. donde, bueno, nos piden cotización, nosotros cotizamos, y hace una semana y pico más o menos, nos llega información detallada,
de todos los precios que cotizaron, y que es la gente que está hoy en día entregando material, hace un mes y medio más o menos, que son todas estas empresas de Buenos Aires, son 4 o 5 empresas, donde los sobreprecios que tienen, en algunos casos llegan hasta el 300%, 312%, sacamos la cuenta de uno ahí. Pero estamos hablando, en algunos, por ejemplo, en un desfibrilador, arriba de 15 millones, 10, 12, 15 millones de pesos de diferencia. Por ejemplo, tengo acá, mire, justamente, un cardiodesfibrilador. Nosotros cotizamos 17.135.284. Sí. Ellos cotizaron 28.572.000. Y, y estaban comprándole, millones de pesos. ¿Estaban comprándole esa empresa por casi 30 millones de pesos, Augusto? Claro, o sea, las irregularidades son impresionantes. O sea, por un lado los contrataron en forma directa, claro, cosa que el IOSPER no puede hacer eso, porque el estatuto dice que no se puede contratar a empresas directas. Lo hicieron. Segundo, estas empresas cotizaron en dólares, que tampoco se puede, porque nosotros tenemos el peso argentino. Claro. Tercero, salvo una empresa, el resto, todo lo que es los impuestos de ingresos brutos, que es mucho dinero, no lo dejan acá en Entre Ríos, lo dejan en Buenos Aires, que es donde son. Exactamente, sí. Otro punto, el IOSPER le retiene a todos los prestadores un 2% en concepto de gasto administrativo y demás cuestiones. Bueno, a esta empresa tampoco se lo retiene. O sea, y a eso, si quiere, le agrego algo más. Estas empresas, porque se ve que tienen mucho trabajo en Buenos Aires, subcontratan a otras empresas, a otras ortopedias de Santa Fe y algunas de Rosario que hemos detectado, donde le entregan el material directamente a los médicos. Entonces, ¿qué tenemos como problema ahí? Que el mismo prestador que entró en la licitación, en algunos casos, no es el mismo que entrega el material. Y segundo, tampoco es la marca de lo cotizado, ¿se entiende? Y otro tema importante que por ahí, justo ayer en el Senado lo contaba, hay productos que son las mismas marcas que nosotros cotizamos, y la diferencia de precios son abismales. Claro, entiendo. ¿Se entiende? Entonces, otra cosa más que me estoy acordando, no están inscritos en el registro de proveedores. O sea, Entre Ríos, el Estado, sí o sí, para que uno le pueda vender, hay que estar inscrito en el registro de proveedores, con una cantidad de requisitos que son muy grandes. A ver, Augusto, nosotros como radio estamos inscritos, sabemos los requisitos. Bueno, es así, o sea, inclusive hay una ley también que dice que hay que tener una radicación de por lo menos, creo que como 2 años en la provincia para ser prestador. Claro. Otra, no sé si en la misma ley del compra entrerriano también manifiesta que a mismo producto que venda a otra empresa de otra provincia, hasta un 5% de diferencia de precio quedaría la compra a favor de la empresa local. Exacto. Bueno, nada de eso coincido. Augusto, o sea, realmente... Augusto, hay muchísimo para conversar, le agradecemos este primer contacto, lo vamos a que siga con este contacto para que nos siga contando. Lamentablemente tenemos otro invitado que es muy importante. El lunes, le cuento extraoficialmente, el lunes va a salir una nota que nosotros le hicimos al senador Zamberro de Victoria. Bien. Y el senador Zamberro nos dice: terminaron de exponer y nos presentaron para que firmemos el dictamen. Ni siquiera pudieron analizar lo que ustedes dijeron. Una nota que va a traer mucha cola, así que lo comprometo por ahí para seguir conversando otro poquito, sobre y información. Le termino con algo. Para nosotros es muy importante que esto vaya a la justicia, porque es la entidad neutral que puede contar un poco estos temas, porque esta gente, evidentemente y obviamente, porque nosotros conocemos el trabajo que hicimos y cómo lo hicimos, sabemos que no hay nada raro, pero como vienen utilizando todo esto en función de, bueno, parecería ser que quieren aprobar la ley, nos viene bien que esto vaya a la justicia para que ellos puedan ver claramente y nos pidan toda la información necesaria para que sepan cómo es esta cuestión, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Augusto, que tengan muy buenos días y muy fin de semana, y seguramente vamos a seguir en contacto. La semana que viene vamos a seguir explayándonos un poquito más sobre esto, ya con la rosca, porque ya el dictamen está aprobado. Ahora vamos a ver cuándo se trata de senadores. Sí. Gracias, Augusto. Perfecto, Fabio, un gusto y que siga bien. Que tenga muy buen día. FM 96.1, Radio Ciudad de Nogoyá, la radio que más crece.